En este vídeo voy a enseñarte cómo puedes darle contexto a tus proyectos para que la inteligencia artificial, los agentes de inteligencia artificial, puedan darte mejores respuestas y puedan crearte mejores tareas, como por ejemplo puedes utilizar con Codex o con GitHub Copilot o con cualquier agente de IA, ¿vale? Lo que te voy a explicar sirve para cualquier agente de IA que tiene acceso a tu proyecto. Así que vamos a ver cómo podemos enseñar a la IA a entender tu proyecto de manera correcta. Todo comenzó cuando yo utilizaba Codex hace tiempo y claro, cuando utilizaba Codex para crear queries a la base de datos, es decir, consultas. Las queries son ese pequeño trozo de código que extrae información o actualiza información dentro de una base de datos. Y claro, yo era muy perezoso, porque para que en Codex me hiciera bien una query, lo que tenía que hacer era explicarle cómo era mi base de datos. Explicarle pues las tablas, explicarle cómo se llamaba cada uno de los campos, las relaciones entre las tablas. Uf. Y eso era demasiado trabajo para mí. Así que recapitulé un poco para atrás porque pensé, digo, aquí tiene que haber una manera mejor de hacer esto. Y antes de que existiera Codex, yo utilizaba ChatGPT. ¿Y qué es lo que hacía con ChatGPT? Con ChatGPT lo que hacía es que cuando yo le pedía una query, le pasaba un archivo .sql que contenía toda la base de datos, ¿vale? O sea, pero a nivel de estructura, no a nivel de datos. Es decir, en ese fichero ya estaba definido pues lo que son todas las tablas, todos los campos, las relaciones entre ellos, y entonces yo podía darle prompts a ChatGPT que no eran tan específicos, simplemente le pedía una query y él me lo hacía porque ya tenía el contexto de toda la base de datos. El problema aquí venía que con Codex por aquella época no se podían subir archivos, ahora ya sí se puede, ¿vale? Pero por aquella época cuando tenía yo ese problema no se podían subir archivos para darle contexto. Pero entonces, claro, estuve pensando y digo, pero a ver, Kiko, ¿cómo que no se le pueden subir archivos? Realmente te está leyendo un repositorio entero. Así que, ¿y si cojo esos archivos de contexto, de base de datos en este caso, y se los subo al repositorio? Entonces creé una carpeta context, le subí el archivo de la base de datos al repositorio y ahí es donde comenzó la magia. Ya todo empezó a funcionar mucho mejor. Todas las queries que le hacía, todos los prompts que yo le hacía a Codex en este caso, me lo hacía perfectamente a nivel de queries porque ya conocía la base de datos entera, conocía el contexto entero al leer el fichero de dentro del repositorio. Te voy a enseñar un ejemplo real, ¿vale? Por aquí tengo este proyecto, ¿vale? Que es como una tienda de tazas para programadores. Y quiero poner en este proyecto un nuevo apartado que sea como las últimas 5 compras, que salga pues el nombre de usuario, lo que ha comprado y de qué ciudad es. ¿Vale? Entonces para esto voy a utilizar Codex. Aquí vemos ya una query ya hecha en Codex, ¿vale? O sea, un prompt ya hecho en Codex, una tarea. Y aquí vemos lo que le he dicho a Codex, que en este caso es, pues, añade un apartado con las últimas 5 compras, indicando el nombre de usuario, la ciudad, la taza que compró y tendrás que sacar los datos de la base de datos. Vale, pues lo que me ha hecho aquí Codex en este proyecto, el cual todavía no tiene contexto, ¿vale? No le hemos subido todavía en esta query, en esta tarea, no se le ha subido todavía lo que es el contexto, ¿vale? Me ha hecho esta query de aquí. Aquí estamos viendo, ¿vale? Aquí os lo selecciono, que es esta parte de aquí, me ha hecho este select y aquí está seleccionando pues el username, la ciudad, el nombre de la taza, tal, de una tabla que se llama compras. El problema es que esa tabla no existe, tampoco existen estos campos de aquí, se lo ha inventado completamente todo. Mi base de datos no tiene esos campos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos hecho en el proyecto, que lo estáis viendo aquí, añadido esta carpeta contexto, ¿vale? Aquí estáis viendo la carpeta context y dentro este archivo .sql, el cual es toda la base de datos, ¿vale? La estructura de la base de datos. Aquí estás viendo de que tenemos todas las tablas con todos los campos y todas las relaciones entre las tablas. Entonces ahora, probando el mismo prompt en el proyecto que tiene ese contexto, ¿vale? Vamos a ir a la siguiente pestaña donde lo tengo preparado. Aquí veis que el prompt es el mismo, ¿vale? Esta parte de aquí no ha cambiado, le he puesto exactamente las mismas instrucciones. Ahora aquí lo podemos ver, el de antes y el de ahora. En cambio, el de ahora, la query es como mucho más compleja, es diferente la query, y esta query ya está bien, está exactamente como tiene que estar, ¿vale? Saca los datos de donde los tiene que sacar, aquí las tablas estas existen, todos los campos estos existen, es correcto. Y fijaos que la query es exactamente la misma y la única diferencia entre este y este es haber añadido esta carpeta de contexto dentro del proyecto, es la única diferencia. Entonces estuve dándole vueltas y digo, a ver, si esto funciona para queries, ¿por qué no va a funcionar para todo lo demás? Para estilos de código,
para nombres de funciones, de ficheros, las reglas que tengas entre tú y tu equipo, en fin, para todo lo que tengas que darle siempre contexto a estos agentes para que lo haga a tu manera. Entonces me puse a buscar en internet algún tipo de estándar para hacer esto, para intentar seguir pues las mejores prácticas posible. Y después de una búsqueda muy dura por internet, conseguí encontrar lo que se llama el agents.md. Que esto viene a ser un fichero de Markdown que nosotros añadimos a nuestros proyectos donde le damos las instrucciones y el contexto que queremos que los agentes de IA tengan de referencia. ¿Vale? Ejemplos de cosas que podemos decirle, pues son las reglas y el estilo de código que queremos. También podemos indicarle, que esto es bastante importante, las fuentes de verdad, es decir, dónde tiene que ir a mirar la información para validarla de que sea verdadero, ¿no? Como por ejemplo, antes hemos visto que hemos añadido una carpeta context y hemos añadido lo que es la base de datos. Pues en el agents.md podríamos decirle, oye, si tienes dudas de base de datos o tienes que hacer algo relacionado con base de datos, que sepas que la estructura de la base de datos está dentro de context, en el fichero .sql, tal. Y así sabrá la gente que tiene que ir allí. Cabe mencionar que esto todavía no es un estándar oficial. Es una práctica emergente que cada vez se usa más y más, pero no hay todavía ningún tipo de estándar oficial para estas cosas, ya que esta tecnología todavía es muy nueva. Lo mismo pasa con la carpeta context que os he enseñado antes. Eso tampoco es un estándar oficial, ¿vale? Es una práctica que se empieza a hacer cada vez más, pero no hay un estándar definido aún para esto. Entonces, si nos vamos al mismo proyecto de antes que teníamos por aquí, veréis que yo ahora he añadido este agents.md, que aquí tenemos este fichero, que como veis es un fichero de texto, ¿vale? Un fichero de Markdown, donde podemos poner las reglas que queramos, ¿vale? En este caso estamos poniendo la regla de que cada función debe incluir un bloque de comentario de JSDoc, es decir, documentación explicando qué es lo que está haciendo cada una de esas funciones. Todas las variables y funciones deben escribirse en Snakecase, ¿vale? Que Snakecase, para aquel que no lo sepa, es el formato este que se sigue de una palabra guión bajo y la siguiente palabra. Y no quiero que use Camelcase, ¿vale? Que es otro formato de escritura que es, en vez de utilizar guiones como aquí, utilizamos letras mayúsculas por cada vez que se cambia una palabra. Vamos a ver ahora el mismo ejemplo del mismo prompt de este proyecto, ¿vale? Con y sin este agents.md, ¿vale? Los tengo ya por aquí preparados y aquí estamos viendo que esta vez lo que le he pedido es crea un manager para gestionar los precios de las tazas, el cual tenga una función para calcular el descuento del 10% de las tazas, por ejemplo, ¿no? Y aquí lo que me ha hecho es crear este fichero de aquí, ¿vale? MagPrice Manager, y aquí pues tenemos las diferentes funciones que, bueno, están bien, pero, como veis aquí, pues el nombre de las funciones está en Camelcase y no hay ninguna función que esté documentada. En ningún sitio me pone qué está haciendo cada función, ¿no? Bueno, simplemente la he puesto aquí. Encima del manager sí que ha puesto un comentario. Vamos a ver ahora qué hace si le ponemos este mismo prompt, pero en este caso vamos a tener el agent.md configurado. Pues fijaos, aquí con el mismo prompt, aquí podemos ver el fichero que nos ha creado. Y para empezar vemos que en cada una de las funciones tenemos este trozo de comentario que explica qué es esa función, ¿vale? Como veis aquí, la siguiente función tiene su trozo de comentario, siguiente función con su comentario, explicando todo y cada una de ellas qué es lo que hace. Y si os fijáis también, los nombres están en Snakecase, está poniendo los guiones bajo que le hemos indicado antes en el agents.md. Y fijaos que el prompt es exactamente el mismo. Tenemos los dos prompts en ambos sitios. Y el proyecto lo único que cambia es que tiene este fichero de agents.md en uno y en el otro no. Entonces, resumiendo, tenemos el fichero de agents.md, que es muy recomendable ponerlo en tus proyectos con las reglas específicas que tú quieras para ese proyecto en concreto. Y los agentes de IA van a leer ese fichero por defecto y van a aplicar esas reglas cada vez que tengan que hacer cambios en tu proyecto. Y después, por otro lado, tenemos el añadir más contexto, más ficheros, más datos en carpetas, como pueden ser pues, la carpeta context, la carpeta docs, la carpeta test, con los tests, que también pueden servir de contexto los propios tests. En fin, aquí ya cada uno pues, depende del propio proyecto. A mí personalmente me gusta añadir siempre una carpeta context y ahí meter el contexto que va a utilizar solo la inteligencia artificial. Es decir, esa carpeta context, si la elimino del proyecto, no afectaría al funcionamiento en sí de la aplicación.
En cambio, las otras carpetas de documentación, test y demás, ahí ya no es solo para la inteligencia artificial, ahí ya pues tienen otros propósitos también. Eso es lo que me gusta a mí, pero realmente esto todavía no es un estándar como tal. Y con esto ya los agentes, la inteligencia artificial ya tendrá todo el contexto necesario para poder trabajar mucho mejor sin que tú tengas que darle muchos detalles, así que puedes mantenerte perezoso a la hora de escribir prompts a la IA de esta manera. Espero que te haya gustado el vídeo y programador, programadora, nos vemos en el próximo vídeo.